de hidratación endovenosa para pacientes con dengue. Está conformado por 6 participantes: Anaya Alvarado, Milton Arley, Celia Aparicio, Gloria Milena, Guerrero Hernández, Dayana Jael, Mosquera Hernández, Jordi Elian, Pérez Gómez, Mariano Henry, quien les habla, Ramírez Bautista, Daya Lorena. Bueno, el dengue. El dengue es una enfermedad viral aguda endemoepidémica causada por un vector de la familia Flaviviridae y transmitida por la picadura de hembras del mosquito del género Aedes, principalmente el Aegypti. Esta enfermedad se da principalmente en las regiones de América. Es poseedora de 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4. Los más agresivos son el 2 y el 3. Ellos proporcionan una inmunidad de por vida dependiendo del serotipo que le dé a la persona y no desencadenan inmunidad cruzada, lo cual significa que la persona puede infectarse y enfermarse hasta 4 veces de un serotipo diferente. Las características de la infección. Bueno, la infección tiene un periodo de incubación que gira alrededor de 7 días, un rango entre 13 y 14 días. Se transmite y es necesario que el mosquito haya picado a una persona que esté infectada. La hembra del mosquito Aedes aegypti es transmisora después de un periodo de 7 a 14 días de incubación. Para que el lugar de transmisión de la enfermedad tiene que estar presente el virus, el vector y el huésped. En este caso, vemos un mosquito sano, el cual pica a una persona enferma con dengue. En este se incuba intrínsecamente de 10 a 12 días para convertirse en un transmisor, el cual va a picar a una persona sana su incubación lleva de 4 a 7 días. Bueno, epidemiológicamente en Colombia el dengue representa un problema prioritario de salud pública debido a que hay una intensa transmisión viral con tendencia creciente. Este tiene ciclos epidémicos cada vez menos prolongados o a veces, dependiendo del serotipo, puede ser más prolongados. Hay un aumento de la frecuencia de brotes de dengue hemorrágico en zonas templadas y hay una circulación simultánea de los 4 serotipos. Hay una infestación por Aedes aegypti del más del 90% del territorio nacional, situado por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, y hay una urbanización incontrolada y el aumento de población con viviendas inadecuadas. Esto quiere decir que cuando hay personas que viven en partes donde no hay un control de salud pública, son las personas que más hay una incidencia o prevalencia para que adquieran este tipo de virus. Bueno, acá vemos el comportamiento cíclico que se ha caracterizado para piques epidémicos cada 3 o 4 años según lo relacionado al reingreso del nuevo serotipo al país. Vemos el mosquito, luego vemos que pica una persona con dengue. Esta persona está en un periodo de viremia, el cual lleva un mosquito infectado y se va a incubar este virus en un tiempo de 10 días. Vemos la mutación del virus del dengue, de allí pica una persona sana al cual le va a incubar ese tipo de dengue más o menos en 7 días y vemos a la persona cuando ya desarrolla el dengue. Bueno, pertenece a la familia Flavivirus. Su contenido genético es cadena de ácido ribonucleico de una sola hebra, es un vector de la Aedes aegypti y se transmite por la picadura de un mosquito. Afecta el sistema nervioso, órganos, médula ósea, los macrófagos, monocitos, pero principalmente células endoteliales y el hígado. Bueno, la forma del virus es un virus que tiene una musculatura esférica con proteínas periféricas que estas ayudan al ensamblaje de las células en el virus. Él va a atacar debajo de la envoltura y existe una membrana que esa la protege, la cápsula, y esta resguarda la cadena simple del ARN. El mecanismo de acción, bueno, el virus inicialmente utiliza los ribosomas del retículo endoplasmático del huésped para traducir el ARN viral y producir el polipéptido, que posteriormente se corta para formar las 10 proteínas del dengue. El ARN viral recién
sintetizado se incluyen las proteínas C formando la nucleocápside, luego se agrega la envoltura viral y la capa externa protectora. Los virus inmaduros van a viajar a través del aparato de Golgi, donde se maduran y de ahí van a ser ya infectados y se van a liberar en las células para ya infectar otras células del cuerpo. Bueno, normalmente el virus al iniciar al cuerpo, cuando es aplicado al huésped, él inicia a atacar el cuerpo, se da cuenta que hay un virus. Lo que hacen los monocitos y los macrófagos es comerse en el virus, pero él no se va a destruir. Lo que hace es que se encapsula dentro de los macrófagos y los monocitos, y lo que hace es que van a infectar las mismas células del organismo. Estas células se van a replicar y van a ir a otros diferentes tejidos y diferentes órganos. Normalmente el virus no quiere atacar las células, sino que hace es trabajar el cuerpo a disposición de él. Lo que hace es afectar las células basales de los vasos sanguíneos y va a destruir también órganos. Normalmente en el dengue lo que hace es que las plaquetas se disminuyen por el mismo proceso que tiene el cuerpo en ayudar a combatir el virus. Para que este virus se prolifere, entonces encontramos las zonas endémicas, el contacto con personas ya infectadas, charcos de agua estancadas, falta de medidas sanitarias por parte del gobierno, personal de salud capacitado para combatir el virus o el problema sanitario, el clima y una inmunidad de la persona. Las consecuencias, bueno, entre 10 y 4 días, el periodo de incubación, empiezan los síntomas. ¿Cuáles síntomas? Encontramos fiebre, cefalea, dolor muscular, articular, dolor ocular. Bueno, el curso de la enfermedad del dengue tiene 3 etapas clínicas: etapa febril, etapa crítica y etapa de recuperación. En la etapa febril encontramos que hay picos de fiebre altos, encontramos una deshidratación por la pérdida de fluidos corporales como lo son sangre, orina, y por medio del vómito se pierde demasiado líquidos. Encontramos un hematocrito con valores normales. En la fase crítica encontramos que ya la temperatura ha descendido, encontramos un shock hemorrágico y también hay una falla de órganos. Pero acá encontramos un hematocrito elevado. Y en la fase de recuperación encontramos que hay unos valores de ya líquidos absorbidos, las plaquetas han aumentado. Bueno, las etapas clínicas de la enfermedad encontramos que el virus del dengue se multiplica en los ganglios linfáticos, luego se disemina a través de los tejidos y órganos y después pasa a un periodo de incubación que oscila entre 3 a 14 días, siendo usualmente de 3 a 7 días. Los síntomas iniciales. Los primeros síntomas en la forma clásica del dengue son fiebre, cefalea, asociados a mialgias, astralgias, astenia y adinamia. La mayoría de los pacientes continúan hacia una etapa crítica, que hay un riesgo alto de muerte si no se trata a tiempo, y otras presentan formas atípicas o graves de dengue dirigidas a lesiones en órganos específicos como el encéfalo, miocardio, riñón o hígado. Encontramos la etapa febril, que es en su duración y se asocia a la presencia del virus en la sangre, que es la viremia. La evolución hacia la curación pasa por la caída de la fiebre y durante la misma el enfermo va a tener sudoración, astenia o algún decaimiento, que todo esto son sintomatologías transitorias. La caída de la fiebre se asocia al momento en el que el paciente se agrava, y la desfebrescencia, que es la transición de la etapa de febril a la etapa afebril, anuncia el inicio de la etapa crítica de la enfermedad. Es un inicio brusco, usualmente dura entre 2 a 7 días, se acompaña de enrojecimiento facial, eritema generalizado, mialgias difusas, artralgias, cefalea, y en algunos pacientes tiene dolor y enrojecimiento faríngeo.
Son comunes las náuseas, vómitos y a veces las diarreas. La clínica es parecida a otra virosis. Y la prueba del lazo o desde el torniquete positivo aumenta la posibilidad del diagnóstico del dengue y puede ocurrir sangrado en encías, epistaxias o petequias, sangrado vaginal o gastrointestinal masivos, que no son muy comunes, pero posibles en esta fase. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, el hígado puede ser palpable y es frecuente la caída temprana del recuento de leucocitos, y en esta fase debe monitorearse estrictamente por la desfervescencia para detectar precozmente la aparición de los signos de alarma, que son pues cruciales para reconocer la progresión de esta fase clínica. Tenemos entonces el diagnóstico. Un diagnóstico previo y precoz pues nos permite y es clave para evitar un compromiso más grave del paciente y evitar un avance de una etapa siguiente del virus. El reconocer los signos de alarma permite un manejo apropiado de lo que es el tratamiento y pues evitar que el paciente entre en una forma de choque o incluso la muerte. El diagnóstico por historia clínica y examen físico. Tenemos que los signos de alarma del dengue pueden ser dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, hipotensión, hepatomegalia dolorosa, hemorragias, somnolencia e irritabilidad, disminución de la diuresis, disminución repentina de la temperatura, el aumento del hematrocito asociado a una caída abrupta de las plaquetas. Hay exámenes como la prueba de ELISA que determina la probabilidad de la enfermedad o la confirma. Tenemos la prueba de torniquete, que esta prueba es como la fundamental o la que más se realiza en pacientes que se sospechan de dengue. ¿Esta prueba en qué consiste? Pues esta prueba lo que nos va a permitir es ver la fragilidad capilar que hay, pero no nos va a permitir ver la severidad o la gravedad del dengue. ¿Qué es lo que pasa? Este examen, como decía anteriormente, es obligatorio en todos los casos de pacientes que se sospechen con dengue y se realiza de una manera en que se infla el tensiómetro hasta 80 miligramos de mercurio por 5 minutos y se cuentan 30 petequias en un área de 10 centímetros cuadrados, como podemos ver en la imagen. Entonces, si el paciente da positivo con más de 30 petequias en 10 centímetros cuadrados, pues obviamente podemos ya casi decir que el paciente tiene dengue, pero más no la gravedad del dengue. El tratamiento e hidratación endovenosa. Los datos de la anamnesis y el examen físico serán utilizados por la estratificación de casos para orientar las medidas terapéuticas pertinentes. El manejo adecuado de los pacientes depende de un reconocimiento precoz de los signos, un continuo monitoreo y un inicio oportuno de reposición hídrica. ¿Qué pasa? Que para la hidratación endovenosa lo que podemos aplicar o lo más recomendable es la solución de lactato de Ringer, que esta únicamente puede ser administrada por lo que es el personal de la salud. El médico lo que va a hacer es determinar la duración del tratamiento y la administración de qué dependerá. Va a depender de lo que es el peso del paciente, la edad del paciente y el estado clínico del paciente. En adultos tenemos que lo más recomendado para la aplicación del lactato de Ringer es de 500 mililitros a 3 litros de lactato de Ringer por cada 24 horas. Eso viene siendo más o menos 1,7 gotas por minuto. Y en niños tenemos que lo más recomendable 20 a 100 mililitros de lactato de Ringer por cada 24 horas. Tenemos que el grupo B, los pacientes que deben ser hospitalizados para una pequeña observación, son los pacientes con signos de alarma. Que lo que recomendamos para acá es iniciar una reposición de líquidos por vía intravenosa, comenzar con 10 mililitros por el peso cada hora y aumentar o disminuir según cómo vaya evolucionando el paciente. Utilizando soluciones como cristaloides, como lo es el lactato de Ringer, o otra solución, pero mantener por normalmente unas 48 horas. Como lo habíamos dicho anteriormente, pues es fundamental tener una monitorización del paciente hemodinámicamente, tomar hematrocitos antes de iniciar la reposición de líquidos y una vez iniciada la reposición de líquidos hacerlo más o menos por cada 12 a 24 horas, tomar lo que es los hematrocitos. Sin signos de alarma, que pues en estos podemos aplicar lo que son líquidos por vía oral. Si no se puede ingerir líquidos, pues iniciar el tratamiento solución salina al 0,9% o lactato de Ringer
con o sin destroza a una dosis de mantenimiento. Se debe iniciar la vía oral tan pronto pues sea posible realizarla. Tener mucho reposo en cama, vigilar la evolución de los síntomas del dengue y de los signos propios de cualquier otra enfermedad que padezca. Tenemos el grupo C, que son pacientes que requieren tratamiento de emergencia, los cuales pues, pueden estar en cuidados intensivos o porque tienen un dengue avanzado o grave. El manejo del paciente pediátrico es lo que vamos a explicar. Entonces, el tratamiento para el manejo pediátrico está enfocado al manejo de choques mediante resucitación con aportes de vía intravenosa de soluciones cristaloides, preferiblemente el lactato de Ringer, como habíamos dicho anteriormente, que era recomendado el lactato de Ringer en niños de 20 a 100 mililitros cada 24 horas. Podemos ver que tenemos en este tipo de pacientes un bolo de 20 mililitros por el peso del niño. Ese plan de reanimación está diseñado para la estabilización del paciente en 8 horas. Después de eso, ¿qué podemos hacer? Reevaluar la condición del paciente, mirar lo que son signos vitales, el tiempo de llenado capilar en la piel, los hematrocitos, la diuresis, entre otros, y decidir dependiendo de la situación clínica. Si el paciente continúa muy inestable, se puede administrar hasta 2 veces más de lo recomendado por la vía intravenosa del lactato de Ringer, aplicar coloides. Si el paciente mejora, hacer una reducción progresiva de la cantidad de líquidos, de 5 a 7 mililitros sobre el peso del paciente por cada hora, por 2 horas, y reevaluar de 3 a 5 mililitros por el peso del paciente cada hora en las siguientes 4 horas, y reevaluar, y 2 cc de la solución por el peso del paciente por cada hora durante lo que es 2 horas. El cuadro evoluciona finalmente hacia el choque hipovolémico con hipoperfusión tisular, daño orgánico múltiple, acidosis metabólica, coagulación intravascular diseminada, que es el CID, con hemorragias masivas, y el sangrado masivo causa además una mayor hipotensión y leucocitosis. Existen formas graves de dengue en el cual algunos pacientes pueden desarrollar una falla grave de órganos, como lo es la hepatitis, la encefalitis, miocarditis y en ausencia de escape de plasma. Algunos pacientes pasan de la fase febril a la crítica sin defervencia, es decir, que la fiebre no disminuye, y en estos pacientes debe usarse el recuento de leucocitos, plaquetas y hematocrito. Luego, en la etapa de recuperación, requiere que una atención médica, pues durante este periodo el paciente debe eliminar todo lo que es fisiológicamente el exceso de los líquidos que se había extravasado hasta normalizar todas sus funciones vitales. El niño y el adulto sano están en diuresis aumentada y es bien tolerada, pero hay que vigilar especialmente a los pacientes con algún tipo de cardiopatía o nefropatía. Debe vigilarse también lo que es una posible infección bacteriana, casi siempre pulmonar, así como la aparición del llamado exantema tardío, que ocurre entre unos 10 días o más, y algunos pacientes adultos se manifiestan muchos días con astenia, que es es dolor muscular, y algunos refieren bradisiquia durante estas semanas. Y algunos también experimentan prurito generalizado, particularmente en palma de manos y planta de los pies, la bradicardia y los cambios que son frecuentes en esta etapa. El hematocrito se estabiliza o puede bajar, puede bajar por el efecto dilucional de la reabsorción de líquidos, y los leucocitos se elevan de nuevo y procede característicamente al aumento de las plaquetas. Si se han administrado cantidades excesivas de fluidos, en la fase crítica puede ocurrir un distrés respiratorio, edema pulmonar o falla cardíaca congestiva a partir de la reabsorción del derrame pleural y la acidosis. En la etapa crítica del dengue podemos encontrar que hay una extravasación de plasma y una manifestación más grave del choque. Se evidencia con frialdad en la piel, pulso filiforme, taquicardia e hipotensión. A veces el paciente también presenta hemorragias digestivas y alteraciones hepáticas y de otros órganos. El hematocrito se eleva en esta etapa y las plaquetas que iban disminuyendo alcanzan sus niveles más bajos. Es frecuente también encontrar petequías en la cara y extremidades. Pueden aparecer equimosis espontáneas y hemorragias que son frecuentes en los tipos de venopunción. En ocasiones puede aparecer un eczema eritematoso, máculo papular o hemorrágico.
también edema en los párpados u otros sitios, y pueden haber cianosis periférica o peribucal. El escape de líquido dura aproximadamente unas 24 a 48 horas y una caída rápida. En eso también, cuando el escape masivo se demora, el tratamiento de la respiración para el paciente se vuelve rápida y dificultosa. El pulso se vuelve rápido, débil, fifiliforme y los ritmos cardíacos apagados. Es frecuente hallar hepatomegalia constatándose derrames en cavidades serosas, ascitis o hidrotoras. Se considera que un paciente está en choque cuando la presión del pulso, es decir, la diferencia entre las presiones de diástole y sistólica, es menor de 20 milímetros de mercurio o si hay unos signos de mala perfusión capilar. Debe tenerse en cuenta en que los pacientes de la presión del pulso es menor a 20 milímetros de mercurio, puede indicar que es un choque más grave. Y la hipotensión suele asociarse con un choque prolongado que a menudo se complica con un sangrado importante. El cuadro evoluciona finalmente hacia el choque hipovolémico con hiperfunción tisular, daño orgánico múltiple, acidosis metabólica y SID con hemorragias masivas. El sangrado masivo causa además una mayor hipotensión y leucocitosis con caída brusca de hematocrit. La población con mayor riesgo de contraer el dengue son los niños menores de 1 año, los adultos mayores a 60 años o más y mujeres en embarazo, ya que estas pues mantienen un estado de plaquetas o defensas bajas, por lo que pueden contraer el virus de manera fácilmente. Ahora bien, la prevención en este caso se ataca al vector directamente, al zancudo. Entonces, cuando estamos en zonas de riesgo de contagiarnos por este virus, usamos ropa de colores claros que cubran extremidades y piernas. También usamos los insecticidas para aminorar que se proliferen estos zancudos. En caso de tener pareja sexual, pues se debe usar preservativo para que se evite el contagio. Y en madres que están embarazadas, pues se debe asistir al control adecuadamente cuando sea necesario. Y también es importante recalcar la higiene en estanques de agua o en donde se pueda almacenar agua, ya que esto es como la cuna de estos zancudos donde se proliferan rápidamente. También es importante recalcar que donde se encuentren recipientes boca arriba, pues se deben voltear para que no se llenen de agua y allí se puedan almacenar zancudos que van a contagiar este virus. En caso de mujeres embarazadas, se debe asistir a controles prenatales según lo diga el médico, y también si presenta algún síntoma de Zika, de chikungunya y de dengue, debe ir inmediatamente al médico para así tratarlo como se debe ser, para evitar consecuencias que pueden afectar al niño y a la madre durante el embarazo.